principales, así como la información y el detalle del trabajo esté en su plataforma Classroom. Ustedes pueden ingresar y pueden también descargar la información, ¿no? Muy bien, vamos a iniciar. En esta primera parte vamos a tocar, bueno, vamos a recordar algunos aspectos de lo que estábamos viendo la clase pasada, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, eh, bueno, estábamos viendo la modificación del reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Habíamos hablado de la ley que ha salido, la ley, el decreto legislativo 1252 y su reglamento, y hoy ha salido la directiva el 16 de marzo de 2023. Nosotros vamos a trabajar con el reglamento, que es la aplicación de la ley, y hemos visto que ha habido bastantes modificatorias, ¿no? Lo vamos a pasar de manera, porque eso ustedes debían de haberlo revisado de manera un poco rápida, para ver la capacidad. Dice presentar a los operadores, oficina de programación multianual, unidad formuladora, la unidad ejecutora de inversiones de los 3 niveles de gobierno, las modificaciones y su reglamento. El objetivo de esto del presente reglamento tiene como objetivo establecer las disposiciones reglamentarias para la aplicación del decreto legislativo 1252, el decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Dentro de lo que son la parte del artículo 3 de definiciones, vimos algunas modificaciones. Como vemos acá en la parte izquierda está el reglamento y en la parte derecha las modificaciones. Esto en el artículo 3 con sus diferentes modificaciones. El artículo 8 del ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones también habla cuáles son las funciones de la Dirección General de la Programación Multianual y sus respectivas modificaciones. Dentro del inciso 2, 19, 20, 21, 22. Son las 5 incisos que se han modificado del artículo 8. En el artículo 9 del órgano resolutivo, el órgano resolutivo también tiene sus modificaciones en el inciso 1, 6, correspondientemente. En el artículo 10 habla de la Oficina de Programación Multianual de Inversión del Sector y también tiene sus modificaciones en el inciso 10, ¿no? Acá también vemos las modificaciones que se están haciendo. En el artículo 11 habla de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de los gobiernos regionales y gobiernos locales, que también tienen sus modificaciones. El artículo 12 de la unidad formuladora eh, nos habla que tenemos que hacer qué modificaciones se han hecho y cuál es el objetivo real. El artículo 13 de la unidad ejecutora de inversiones habla cuáles son las funciones de la unidad ejecutora de inversiones, ¿no? De la evaluación de calidad, aquí, por ejemplo, cuáles son sus funciones de la Dirección General de Programación Multianual y de la Oficina de Programación Multianual. La evaluación de calidad correspondiente, las opiniones sobre las operaciones de endeudamiento externo referente a la Oficina de Programación Multianual y la unidad formuladora, cuáles son las opiniones referentes, también hay modificaciones, ¿no? Y vemos también lo que es la parte de la fase de programación multianual de inversiones, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, nosotros tenemos una fase inicial, eh, de la ejecución y operación y mantenimiento, o evaluación en este caso, ¿no? La fase de programación multianual, la cartera de inversión a través del programa multianual, que considera también algunas modificaciones. Y esto vamos bien, ¿no? Entonces, aquí en la fase de programación multianual de inversiones, en caso de una inversión que se ejecuta, nos habla cuáles son los sectores que están intervenidos en la inversión, los sectores del gobierno regional y gobierno local,
cómo se pueden entrar en la inversión, su financiamiento, su ejecución y a qué brecha contribuye, ¿no? ¿Quién registra el sistema de inversión? ¿No? Entonces vemos aquí, en el artículo 15 hablamos de la fase de programación multianual de inversiones en las empresas públicas bajo el ámbito del FONAVE, incluido el de salud, ¿no? Entonces aquí, en la fase de formulación y evaluación. Bueno, hasta aquí vamos a ir porque vamos a entrar a un primer tema, porque después vamos a analizar esta parte, que es la parte de identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión. En esta primera parte vamos a hablar lo que es la identificación. ¿Cómo nosotros podemos identificar nuestro proyecto de inversión? Identificación nos dice que es la capacidad que tiene como objetivo de este módulo es plantear alternativas de solución para resolver un problema que afecta a una población determinada. Y vamos a ver los diagnósticos, la línea de base, diagnóstico, la definición de los problemas, causa-efecto y el planteamiento del proyecto. Dentro de la fase del diagnóstico, cumple una función descriptiva, explicativa y prospectiva. Se requiere la recopilación sistemática y el análisis de información cuantitativa y cualitativa. Las fuentes de información pueden ser fuentes primarias y secundarias, considerando el análisis de riesgo en el contexto del cambio climático. Los ejes del diagnóstico, vemos acá las personas involucradas, la oferta alternativa, consumo de servicios, población afectada dentro de un territorio. Hablamos de lo que es el territorio, que es el ámbito geográfico en el que se ubica la población afectada y la unidad productora, el área de estudio y el área de influencia. Población afectada. Se identifica, describe y analiza las características y el comportamiento de la población que enfrenta una situación negativa. Unidad productora. Se describe y analiza las características, estructura, organización, el proceso productivo y la capacidad de la unidad productora que brinda los bienes y servicios. Otros agentes involucrados. Se describe y analiza la relación y operación y oposición de las formas de solucionarlo de los actores institucionales, grupos sociales y organizacionales. Dentro del territorio, que es una de las partes de un diagnóstico, vamos a ver lo que es la recopilación de información secundaria. Realizamos la realización de los... Dentro de la recopilación de información secundaria, vamos a hacer la consulta de fuentes de información relacionadas con las variables relevantes del área de estudio y área de influencia. Sistematizar la información recolectada, organizar el trabajo en campo. La realización del trabajo en campo, justamente conocer las características geográficas disponibles de recursos y condiciones, accesos que permitan proponer el diseño técnico del proyecto, localización, tecnología, tamaño e identificar inversiones adicionales que permitan el funcionamiento de la unidad productora. Elaboración del diagnóstico. El área de estudio, disponibilidad de recursos, accesos, peligros, impactos ambientales, condiciones de accesibilidad, aspectos administrativos e institucionales y parámetros sectoriales. El análisis de riesgo identifica los peligros y define sus características y probabilidad de ocurrencia dentro del área, dentro de las tareas descritas en el anexo 2. Vemos aquí un caso práctico. Es la primera parte de lo que es el territorio dentro de lo que es el diagnóstico. Para eso vamos a hacer el reconocimiento del área de estudio y área de influencia de un proyecto de inversión, mejoramiento y ampliación de un servicio de agua potable y alcantarillado. Quiero participación, a ver si alguien me puede ayudar aquí con la lectura de este caso para ver y analizar lo que es la parte del territorio en el diagnóstico. A ver, se lo voy a agradecer, por favor, porque es parte de la participación también.
Ya, Cristian, Sí, Magister. Buenas noches. ¿Se me buenas escucha? noches, te escuchamos. A ver. Sí, Eh, ya, reconocimiento del área de estudio y área de influencia en un proyecto de inversión de mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado. Los factores de producción existentes y proyectados del servicio se encuentran ubicados dentro de la zona urbana del distrito Río Seco, Cañería y Manantay en zonas aledañas. La captación de la fuente de agua existente se encuentra localizada en el distrito Río Seco. Los pozos tubulares, los reservorios, las estaciones de bombeo de agua potable y desagüe, entre otros, se localizan en el distrito de Cañería. Los nuevos factores de producción se proyectarán cerca de la zona urbana con acceso directo y dentro de la jurisdicción de los tres distritos en mención, como es en el caso de la instalación de redes de agua y desagüe, entre otros. Adicionalmente, se busca mejorar la presentación del servicio de agua potable y alcantarillado en las zonas urbanas de los distritos de Río Seco y Cañería. Actualmente, la continuidad del servicio de agua potable en el promedio es de 15,35 horas por día y ampliar el acceso al servicio de agua potable y alcantarillado en la zona urbana de Manantay, que cuenta con una cobertura de acceso al servicio solo el 11% de la población, que implica el crecimiento de la capacidad de producción de agua potable. muchas gracias, ¿no? Entonces, en esta parte de lo que es el diagnóstico y aparte de territorio, nos da a conocer, por ejemplo, la ubicación de dónde está el proyecto. Si nosotros identificamos esta obra de saneamiento, es un sistema por bombeo. ¿Por qué? Porque en el caso de, se está viendo, está hablando de las estaciones de bombeo de agua, o sea, que donde se probablemente se está haciendo uso de recurso hídrico a través de los pozos, ¿no? Entonces, este proyecto ya existe, nos habla del área de influencia, dónde son, dónde, a quiénes son los que están afectando, pero lo que quiere es que en la actualidad haga aún mejor la continuidad del servicio y haga una ampliación del servicio básico que tiene en este caso agua y alcantarillado, ¿no? Este es un caso práctico. Población afectada. La población afectada, por ejemplo, es el conjunto de individuos afectados por la situación negativa que se intenta solucionar, entendida como la necesidad insatisfecha apropiada a una brecha prioritaria. ¿Quiénes son los que necesitan la solución de en caso de que se identifique un problema o se identifique quiénes son las personas involucradas, ¿no? Dentro de ese territorio, dentro de esa área de influencia? ¿Cómo satisfacer su necesidad? Uno, teniendo el acceso, conocer el suministro u oferta alternativa suple en esta carencia, así como los recursos que se asignan. Calidad, saber si la población está satisfecha con el servicio, recibe conocer las razones que explican dicha situación. Está expuesta a condiciones de riesgo, considerando la coordinación con una entidad para identificar un área definitiva de reubicación antes de ser atendida y cuáles son las características socioeconómicas, demográficas, sociales, culturales, etcétera, más relevantes. Identificar las barreras de acceso que enfrenta y que van a influir en la demanda de diseño técnico, costo y beneficio, ¿no? La unidad productora. La unidad productora, que es el conjunto de recursos o factores productivos que articulados entre sí tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo. Constituye el producto creado o modificado de un proyecto de inversión. Estima su capacidad de oferta actual y a los factores de producción que la limitan. Verifican que su oferta cumpla con el nivel de servicio y que los activos cumplan los estándares de calidad establecidos en el sector y si se cumple con el mantenimiento oportuno. Análisis de la posibilidad de optimización, estimación de oferta optimizada y de su proyecto. Tener por objetivo evaluar los procesos y factores de producción de la unidad productora con la finalidad de estimar su capacidad de oferta actual y los factores de producción que la limitan. Segundo caso, análisis de la oferta de una institución escolar. A ver, ¿quién me ayuda, por favor, a leer esta parte? Eh, Ingeniero, buenas noches. Vamos, ¿quién?
Buenas Se noches. tiene un local Muy escolar bien. donde se brinda el servicio de educación secundaria, cuyo diseño original contempla atender a 1.200 alumnos en 40 aulas, 30 alumnos por aula, las cuales fueron construidas en su totalidad por el Ministerio de Educación en el año 2013. Actualmente, solo se utilizan 38 aulas que cumplen con los niveles de servicios y estándares de calidad establecidos por el sector de educación, debido a que dos aulas se encuentran en mal estado y están inhabilitables. Asimismo, del análisis realizado a los factores de producción, se ha reportado que se tiene disponible 4 ambientes que podrían ser utilizados como aulas. De otro lado, la oferta educativa es insuficiente puesto en que el área de influencia existe una demanda potencial de 1.500 alumnos dado el crecimiento poblacional en la ciudad y producto de un mayor migración por el comercio. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Entonces aquí vemos algo del cual estamos hablando de lo que es la parte del cálculo de la oferta, ¿no? O sea, inicialmente nosotros teníamos en esta institución educativa 1.200 alumnos, en los cuales teníamos 40 aulas, ¿no? Entonces aquí nosotros plantearíamos, por ejemplo, esta demanda se debe al incremento de alumnos, ¿no? Entonces tenemos que realizar no una ampliación en este caso de esta institución para dar pues un buen servicio a estos alumnos que aún les falta todavía. Entonces lo que les faltan es ambientes, lo que les faltan es necesitan una ampliación del servicio, ¿no? En cuanto a la infraestructura, como hemos visto en el caso. Muy bien, entonces, la naturaleza de inversión crea, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? La creación cuando las intervenciones orientadas a dotar del bien o servicio en áreas donde no existen capacidades para proveer, es decir, no hay una unidad productora, se incrementa la cobertura del bien y servicio. Es cuando creamos un proyecto de cero. El mejoramiento, la intervención sobre la unidad productora orientada a cumplir el nivel de servicio y los estándares de calidad de los factores de producción establecidos por el sector competente. Y en este caso entraría lo que es la ampliación, intervención orientada a incrementar la capacidad de la unidad productora existente por proveer el bien y servicio a los nuevos usuarios, se incrementa la cobertura de bien y servicio. El proyecto que hemos visto, el cual anteriormente el caso, entraría en esta ampliación, porque nosotros brindamos un servicio como institución educativa y lo que quieren es tratar de ampliar debido al incremento o a la densidad poblacional o incremento de alumnos, ¿no? Recuperación, intervención orientada a la recuperación de la capacidad de prestación de bien o servicio en la unidad productiva existente cuyos factores de producción han colapsado o han sido dañados o destruidos, caso de sismos en donde muchas instituciones han sido dañados y donde se quieran recuperarse, ¿no? Hay casos debido en este. Muy bien. La denominación de un proyecto de inversión. La naturaleza de inversión. ¿Qué se va a hacer? Más el objetivo de la intervención. ¿Cuál es el bien, servicio o conjunto de servicios sobre lo cual se va a intervenir? ¿Cuál es el nombre de la unidad productora? Más la localización. ¿Dónde se va a localizar la unidad productora? Esto es igual a la denominación de un proyecto de inversión, ¿no? Recordemos que la suma de estos tres factores son denominados proyectos de inversión. Tareas para la elaboración del diagnóstico de la unidad productora y el análisis de la oferta. Por ejemplo, la evaluación de los procesos y factores de producción de la unidad productora, estimación de la oferta actual de la unidad productora, proyecto de la oferta y estimación de la proyección de la oferta optimizada. El diagnóstico de una unidad productora base los factores de producción como son la infraestructura, el terreno, equipo mobiliario, vehículo, intangibles. La parte son la capacidad humana, capacidad organizacional, activo digital, conocimiento y la infraestructura natural, ¿no?
Dentro de la naturaleza de las acciones por factor de producción, según fuente y según la guía para la identificación de formulación y evaluación de proyectos de inversión de 2019, nos dice que naturaleza de acción, adquisición, factor de producción, que son equipo, mobiliario, vehículos, terrenos, construcción a nivel de infraestructura, reparación, infraestructura, equipo mayor, remodelación, infraestructura, reforzamiento estructural e infraestructura, implementación intangible y adecuación, que es infraestructura natural. El diagrama de flujo para la obtención de información es que nosotros partimos desde un inicio con una variable X y se hace la recopilación de datos o información primaria y secundaria, ¿no? Si nosotros con la información secundaria podemos realizar o podemos tener nuestro diagnóstico establecido, llegaríamos a su fin. Si en caso necesitaríamos mucha más información, tendríamos que llegar a la información primaria, ¿no? Muy bien. A ver, la identificación de activos estratégicos, que por ejemplo acá nos habla de un proceso de servicio, ¿no? Esto es más o menos como un proceso como un programa que muchas veces lo hacemos uso a nivel de las computadoras, ¿no? Desde el inicio y un estado inicial y un estado final. Identificación de los activos estratégicos. El proceso de servicio, por ejemplo, de una limpieza pública podría decirse qué es lo que es el estado inicial, residuos sólidos de una fuente y va pasando diferentes procesos, ¿no? Hasta llegar a su estado final, que serían los residuos sólidos reaprovechables, ¿no? Es el mismo estado, este es el proceso o la estructura y esta es una aplicación, ¿no? Que se va llevando. La representación gráfica, por ejemplo, en una unidad productora, si nosotros vemos aquí una institución, por ejemplo, puede ser una institución, una universidad, cómo va distribuido, va a tener diferentes áreas de laboratorio general, aulas académicas, aula magna, laboratorio de cómputo, obras exteriores, laboratorio especializado, aula de prácticas, las aulas, administración y posgrados, ¿no? Cómo están distribuidos necesariamente. Y dependiendo de la situación en la que brinda el servicio, por ejemplo, va a realizarse diferentes etapas de mejoramiento, construcción, ampliación que se puedan dar a nivel de proyectos, ¿no? El esquema de representación del proceso, el proceso de provisión de servicio, denominado de las acciones que se realicen en forma interna entre las áreas de producción de bienes y servicios. Este es el proceso en lo que participa el usuario del servicio que resulta de la ejecución de las acciones internas de la unidad productora, ¿no? Proceso de intervención de servicio. Otros agentes involucrados. ¿Cómo perciben la situación negativa bajo el análisis probables, causa y consecuencia? ¿Cuáles son sus expectativas o intereses sobre la solución de la situación negativa y la disposición o posibilidad de participar en el ciclo de inversión? La percepción que tiene sobre el riesgo de los efectos del cambio climático. Vemos aquí un caso de los agentes involucrados en un proyecto de agua y alcantarillado dentro del diagnóstico que se puede hacer. ¿Quiénes son los que están involucrados aquí? Quiero su participación. A ver, aquí necesitamos 4, 5, 6, 7. 7 que participen solamente esta parte. ¿Quién es el grupo? O sea, vamos a ver acá, por ejemplo, quiénes son las unidades productoras, o sea, quiénes son los que están involucrados, qué instituciones son las que están involucrados directamente para este servicio de agua y alcantarillado en una determinada provincia, distrito, que se pueda ver. A ver, ¿quién empezamos? Me ayuda a ver con la lectura, eso no es mucho. Ya, ¿no está? Entonces vamos a llamar. Vaca Pacho, ¿está? Ya, a ver, ¿me ayudas en la primera, por favor?
Muchas gracias, ¿no? Primer agente involucrado, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que es el que brinda muchas veces el financiamiento para que se hagan realidad los proyectos o se ejecuten los proyectos, ¿no? A través del Estado. Muy bien. Segundo, Bombilla, Mamani. ¿Está? Ya, no está. Cama Ramos. Coa Kelka. Presente, ingeniero Coaquelca. Ya. A ver, el segundo, por favor. Autoridad Nacional del Agua, denominado ANA. La situación negativa percibida es el vertimiento o reuso de las aguas residuales con bajos niveles de tratamiento, de acuerdo a los parámetros normados. Los intereses, reuso y vertimiento de las aguas residuales tratadas que cumplan con la normatividad vigente. Muchas gracias. Entonces, una de las cosas, una vez realizado, por ejemplo, sabemos que si queremos utilizar un recurso necesitamos autorización de parte del ANA. La ANA es la Autoridad Nacional del Agua, la cual nos brinda autorizaciones respectivas y este es un agente involucrado también dentro de esa unidad productora justamente para el caso de servicio de agua y alcantarillado en este sector. ¿Ya? Muy bien, otro agente involucrado, a ver, Chino, Zapana, no, Chile, Jiménez, ¿está? Ya, Chino, Chino Zapana. Zapana, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches, a ver, ¿cuál es el otro agente que está involucrado? El otro agente involucrado es la Dirección General de Asuntos Ambientales del MVCS. Su situación negativa percibida es impactos ambientales negativos durante la ejecución de la obra. Los intereses, el cumplimiento de las normas ambientales vigentes durante la ejecución de la obra. Ya, muy bien. Los estudios, lo que es la parte de medio ambiente, ¿no? Es un agente involucrado también, que está dentro del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Cuida todo proyecto, por ejemplo, hoy en día sabemos que tiene que tener un estudio de impacto ambiental, ella, ¿no? Muy bien, muchas gracias. A ver, siguiente, Choque Quispe, Presente, ¿está? ingeniera. Ya. Muy bien, a ver, el siguiente. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Su situación negativa percibida es como entidad encargada de la administración del servicio de agua potable y saneamiento, se han identificado limitaciones en la continuidad del servicio y mala calidad del agua potable, así como un insuficiente servicio de recolección de aguas residuales. Los intereses, contribuir al mejoramiento de vida en la población mediante la adecuada prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y disposición final de aguas residuales tratadas. Y acuerdos y compromisos es brindar la operación y mantenimiento al PIB, otorgar la factibilidad del servicio y opinión técnica favorable al PIB. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Entonces acá el otro agente que está involucrado es la empresa municipal de agua. En este caso la podría ser la EPS, ¿no? Empresa prestadora de servicios, que es la encargada de brindar lo que es servicios básicos, agua y desagüe, o alcantarillado en este caso, ¿no? Muy bien. A ver, otro involucrado, Choquemamani, Presente, ingeniera. está, El Ministerio de Salud a ver. sería el grupo involucrado. La situación negativa percibida es frecuentes casos de enfermedades de origen hídrico, debido a la falta de tratamiento del agua para consumo humano y al deficiente tratamiento de aguas residuales. Los intereses, recibir el número de atenciones en enfermedades de origen híbrido. Ok, ¿no? Un agua, si tomamos el agua y vemos que es de calidad, necesitamos una certificación físico-químico-bacteriológico, ¿no? En base a eso vamos a encontrar unos parámetros, los límites máximos permisibles. Esos límites máximos permisibles nos dan un parámetro de lo que podría contener el agua aparentemente
para consumo humano, ¿no? Si sobrepasaran esos límites máximos progresibles, eso estarían afectando la salud de las personas, ¿no? Y nos estarían, bueno, dañando directamente, ¿no? Cuito choque, ¿está? Cuito choque, Limachi, Condori, Presente, ingeniero. ya, a ver, siguiente. Municipalidad Provincial de Macondo. Situación negativa percibida, malestar de la población por la baja continuidad de servicio al día, mala calidad de agua y carencia de los servicios de agua potable y desagüe. Intereses, promover la adecuada prestación de los servicios de agua y saneamiento en sus jurisdicciones provinciales y distritales. Acuerdos y compromisos. Facilitar al PNCU la información necesaria relacionada con la formulación del proyecto, así como facilitar los pasos de servidumbre y disponibilidad de terrenos para la ejecución de los componentes del proyecto. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces aquí, involucrado directamente la municipalidad, ¿no? Lugar donde, quién es el que que es el malestar que donde le hacen llegar, fuente principal para la ejecución de los proyectos. Muy bien. A ver, Llanos, Chambilla, Presente, ingeniero. ¿Me escucha? sí, a ver, Ya. Buenas noches. Grupos involucrados, población beneficiaria, situación negativa percibida. Se percibe el malestar por las pocas horas de abastecimiento al día del servicio, mala calidad de agua y la carencia de los servicios de agua y de desagüe. Intereses, acceder a un adecuado servicio de agua potable, alcantarillado y disposición final de aguas residuales. Acuerdos y compromisos. Apoyar al proyecto colaborando en la participación de las entrevistas y talleres de educación sanitaria. Gracias. muy bien. Entonces, esas son todas las entidades involucradas en la unidad productora que presta los servicios de agua y alcantarillado, en este caso en la provincia de Macondo, ¿no? Entonces tenemos que identificar eso también. Según el proyecto que se está elaborando, en esta parte nosotros debemos ver quiénes son los más involucrados, ¿no? Estamos hablando de proyectos no solamente de saneamiento, proyectos de infraestructura, proyectos a nivel de vías o proyectos también que se puedan dar a nivel de irrigaciones o proyectos, una infinidad de proyectos que se dan, ¿no? Entonces hay que identificar. Definición del problema, causas y efectos. El problema central, lluvia de ideas. Cuando nosotros identificamos desde el lado de la demanda del servicio, la necesidad insatisfecha sobre la base del diagnóstico de la población afectada, la población no accede al bien o servicio congruente con una brecha de cobertura en el programa Nacional de Inversiones. La población accede de manera inadecuada al bien o servicio, su prestación no cumple con los estándares de calidad consistentes con una brecha de calidad. Verifica que las intervenciones para dar solución al problema le corresponde al Estado. Se requiere a un problema específico que puede ser atendido por un solo proyecto de inversión, permite explorar una o varias alternativas de solución, ¿no? Muchas veces, una vez identificado el problema del sector donde vamos a hacer o donde queremos directamente afectar, no, la solución de repente no va a ser solamente realizar un proyecto, sino va a ser hacer por etapas los proyectos, ¿no? Vamos a ver, ¿cuáles son el análisis de las causas, causa-efecto? El análisis de causa, extraer y sistematizar los resultados del diagnóstico, ¿no? Nosotros inicialmente hicimos un diagnóstico, hemos hecho recopilación de datos y vamos a tener las causas directas y las causas indirectas, ¿no? Para lo que son las causas directas, vamos a ver lo que es la oferta, el análisis y el desempeño de lo que son los factores que se dan de la unidad productora, la demanda, factores del entorno social, cultural, religioso, geográfico, económico, que dificultan o limitan el acceso a un determinado servicio público, y las causas indirectas que permiten explicar el origen de las causas directas. Los pasos para la elaboración del causa-efecto, del árbol causa-efecto. Lo primero, la lluvia de ideas.
Segundo, la selección de las causas. Tercero, jerarquizar las causas. Cuarto, sistematización de evidencias. Y el quinto, construcción del árbol de causas, ¿no? Entonces, para el análisis de los efectos, permite conocer los resultados que benefician y se obtiene con una solución del problema central. Tenemos los efectos directos y los efectos indirectos. Para los efectos directos se manifiesta en la población afectada y para los efectos indirectos está vinculado con otros mercados de servicios relacionados con el mercado donde interviene en el proyecto de inversión. Entonces acá vemos un árbol de causa y efecto en donde se puede ver, por ejemplo, el incremento, disminución, por ejemplo, de la calidad de vida de la población en San Miguel. ¿Cuáles son las causas y cuáles son los efectos correspondientes, ¿no? Se hace la construcción de ese árbol. Planteamiento del problema, del proyecto. ¿Cuál es el objetivo central? El objetivo central es la situación, lograr la situación deseada que se pretenda lograr luego de la intervención con el proyecto. Está asociado a la solución del problema. Vemos algo, identificamos el problema central, limitamos acceso a los servicios de telecomunicaciones con centros de poblados en los distritos de Cangallo. Este es el problema, por ejemplo, eso es un problema que se ha identificado. ¿Cuál sería el objetivo? Si aquí era limitado, simplemente le cambiamos a adecuado acceso a los servicios de telecomunicación de los centros poblados del distrito de Cangallo, viéndolo por el lado positivo, qué es lo que queremos lograr, ¿no? Para el planteamiento del proyecto, encontramos medios para alcanzar el objetivo central. Por ejemplo, la causa del problema se convierte en medios del proyecto. Esto a la vez tenemos las causas directas y las causas indirectas que van a intervenir lo que son los medios de primer nivel y medios fundamentales. Con esos fines de proyecto se tiene el efecto del problema y se convierte en fines del proyecto. Tenemos el efecto directo, el efecto indirecto y el efecto final, lo que hemos visto, los ejemplos. Y tenemos lo que son los fines directos, fines indirectos y fin último, ¿no? Aquí tenemos también lo que es el árbol para el planteamiento del problema. Vemos el árbol de la construcción que hemos hecho para la mejora de la calidad de vida en una población, cómo se podría reducir el gasto, cómo hemos ido construyendo nuestro árbol. El planteamiento de alternativas de solución. El objetivo central y los medios fundamentales identificados se debe plantear las alternativas de solución. Básicamente, para los pasos para identificar las alternativas de solución, tenemos uno, identificación de acciones. Identificación de acciones. Dos, el análisis de la interrelación entre las acciones. Y el tres, el planteamiento de alternativas de solución. Estos son los pasos para el planteamiento de la alternativa de solución. Clasificación de las acciones. Tenemos las causas indirectas del último nivel, medios fundamentales y acciones, que están involucradas los excluyentes, complementarios e independientes. ¿Qué redacción de las acciones? ¿Qué se hace dentro de lo que es el verbo sustantivo más sobre qué activo va a ser igual a la construcción de un agua o adquisición de un equipo biomédico, ¿no? Alternativas de solución. Las acciones que se definan en el planteamiento de las alternativas de solución deben representar una solución integral al problema central identificado. Las acciones no deben constituir gasto corregido como las actividades de operación y mantenimiento de un proyecto de la unidad productora, como por ejemplo actividades permanentes o eventuales, culturales, espectáculos, concursos, entre otros. ¿Se puede hacer fraccionamiento de proyectos de inversión? Sí. Una situación de fraccionamiento ocurre cuando un proyecto de inversión no comprende todas las acciones necesarias para solucionar completamente el problema central. Ante esta situación y debido a que el proyecto solo constituye una solución parcial,
siempre requerirá de otras inversiones para implementar las acciones sometidas. Caso contrario, no se preverá el bien o servicio cumplido con los niveles de servicio o estándares de calidad establecidos por el sector competente. Bien claro, ¿no? Lo que quiere solucionar el problema. Complejidad del proyecto y el costo de información. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, costo de la ficha técnica o estudio de preinversión versus la complejidad del proyecto. A medida que el proyecto sea más complejo, el costo se va a ir incrementando. Como vemos acá, ¿no? Línea metro, aeropuertos, carreteras de red vía nacional, hospitales, vías urbanas, colegios y escuelas rurales, ¿no? Entonces, la incertidumbre versus el costo de estudio. También que existe un nivel de incertidumbre y existe el nivel de profundidad de la información, ¿no? Entonces, esta etapa es la etapa de identificación. Es donde vamos identificando, vamos haciendo todos los pasos que seguimos para pasar posteriormente a la etapa de formulación y terminar en la etapa de evaluación, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a avanzar solamente en lo que es la parte de identificación de lo que es el proyecto. Hemos visto, por ejemplo, el diagnóstico, todo lo que debíamos de conocer para nosotros poder plantear, por ejemplo, en este caso un perfil o un proyecto o una ficha también. Es relevante tener en cuenta lo que es la información primaria y secundaria, ¿no? Para elaborar y hacer nuestros proyectos posteriores. Muy bien. Este material, por ejemplo, ustedes lo tienen en su plataforma Classroom, lo pueden descargar y lo pueden ir repasando. De repente, si hay algo que les ha quedado duda, también tenemos para poderlo absorber la siguiente clase. Toda la información se les está brindando como corresponde. El trabajo lo vamos a hacer, como dije al inicio, creo que vamos a respetar los grupos que hemos hecho en el curso de seguridad y salud, seguridad, salud y medio ambiente. Entonces, esos mismos grupos, pero recién se les va más o menos otorgar los temas correspondientes, ¿no? Entonces, tenemos que tocar estas tres fases: la identificación, formulación y evaluación a nivel de un proyecto de inversión, ¿sí? Muy bien, ¿alguna pregunta quizás? Ninguna. Claro, genial. Ok, muchas gracias, jóvenes. Entonces, a los que han participado, estoy tomando en